Hoy voy a explicar cómo la Guerra de los 7 Años creó las condiciones que llevaron a la independencia de Estados Unidos en 1776. La idea central es que la independencia no surge de la nada, sino de un proceso global del siglo XVIII, donde los imperios europeos compitieron por territorios, comercio y poder, y este conflicto terminó afectando directamente a las colonias de Norteamérica, que luego formaron los Estados Unidos. Para empezar, ¿qué fue la Guerra de los 7 Años? La historiadora Josefina Zoraida explica que esta guerra debe entenderse como un conflicto global entre imperios con batallas en Europa, América del Norte, el Caribe y Asia. No fue una guerra local, sino un choque por la hegemonía mundial del siglo XVIII en el Atlántico. Las dos potencias que más influyeron en el destino de Norteamérica fueron Gran Bretaña y Francia. El resultado fue que Gran Bretaña salió territorialmente fortalecida, pero al mismo tiempo financieramente debilitada, porque el costo de mantener ejércitos y flotas fue enorme. Este punto económico es clave. La coordinadora Aurora Gómez menciona que las guerras del siglo XVIII obligaron a los imperios a reorganizar su sistema fiscal. Después de 1763, el gobierno británico necesitaba recursos para pagar la deuda y sostener la defensa de sus nuevos territorios en América del Norte. Por eso, comenzó a exigir mayores contribuciones a las colonias y a reforzar el control administrativo. Desde la perspectiva de Londres, esto parecía lógico. Si las colonias se beneficiaban de la protección militar, debía ayudar a pagarla. Sin embargo, desde la perspectiva colonial, estas medidas se sintieron como una imposición injusta porque no existía representación política real de los colonos en las decisiones imperiales. Aquí es donde la historia fiscal se convierte en conflicto político. El historiador Diego Telles sostiene que la independencia de las colonias británicas debe entenderse dentro del ciclo de guerras coloniales del siglo XVIII. Primero ocurre una gran guerra imperial como la Guerra de los 7 Años y luego vienen reformas para financiar el imperio. Estas reformas, dice Telles, transforman una relación relativamente flexible entre metrópoli y colonias en una relación mucho más controlada y centralizada. Ese cambio rompe el equilibrio previo y genera resistencias coloniales, es decir, lo que comienza como un ajuste fiscal termina convirtiéndose en un problema de legitimidad política. Los colonos empiezan a preguntarse por qué deben obedecer leyes e impuestos decididos lejos de ellos. Además, el enfoque comparado desde la historiografía trabajada en México ayuda a entender que este proceso no era inevitable en todos los imperios. Aurora Gómez subraya que otros imperios del siglo XVIII también implementaron reformas después de grandes guerras, pero no siempre se produjo una ruptura inmediata. En el caso británico, la combinación de presión fiscal, control político más estricto y una cultura política colonial ya está acostumbrada a cierto grado de autonomía. Esto explica por qué en el mundo británico la crisis imperial desembocó en independencia, mientras que en otros espacios coloniales el proceso fue más gradual o diferente. Entonces, ¿cómo se llega a 1776? Siguiendo a Diego Telles, 1776 representa el punto de quiebre en una relación imperial que se venía deteriorando desde 1763. En poco más de una década, las tensiones fiscales se transformaron en protestas políticas, boicots económicos y finalmente en enfrentamientos armados. La Declaración de Independencia no solo es un documento, es la formalización de una ruptura que ya estaba ocurriendo en la práctica. En este momento, las colonias dejan de verse a sí mismas como parte de un imperio reformable y comienzan a verse como una comunidad política separada. Para cerrar, estos dos hechos se entienden muy bien desde relaciones internacionales. La rivalidad entre potencias como Gran Bretaña y Francia reordenó el sistema internacional del siglo XVIII. La Guerra de los 7 Años no fue solo una guerra más, sino un conflicto que cambió la distribución del poder entre los imperios. La guerra fortaleció a Gran Bretaña en términos territoriales, pero también obligó a cambiar su política imperial para sostener su posición como potencia dominante. En ese intento de consolidar su poder llevó a reformas fiscales y administrativas que transformaron relación con las colonias de Norteamérica. Estos cambios rompieron el equilibrio previo entre metrópoli y colonos y generaron resistencias que ya no pudieron resolverse dentro del marco imperial. Lo que comenzó como un ajuste para mantener el poder terminó convirtiéndose en un problema de legitimidad política. El resultado fue la aparición de un nuevo actor en el sistema internacional, los Estados Unidos. Desde relaciones internacionales, en este caso muestra que las guerras entre grandes potencias no solo cambian fronteras, sino que también producen nuevos estados y reconfiguran el equilibrio de poder regional, transformando de manera duradera la política internacional del Atlántico.